Hola, muy buen día. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte de este curso denominado Introducción al Control Metodológico. Para esta segunda parte vamos a hacer unas revisiones en relación con el Sistema Internacional de Unidades, así como también cómo o el porqué de la importancia de este sistema internacional. Pues en la anterior clase ya hicimos algunas revisiones con respecto a esto, ya se hizo como una referencia. En esta ocasión vamos a enlazar con lo que miramos la semana pasada en relación con las definiciones, ahora con la importancia que tiene que ver en la metodología del Sistema Internacional de Unidades. Y asimismo también la importancia de que los laboratorios especialmente sean capaces de entregar resultados que sean técnicamente confiables. Vamos a iniciar entonces con esa segunda parte. Bueno, ustedes recuerdan, en la semana anterior habíamos dicho que la metodología se considera dividida en 3 categorías, que son básicamente, bueno, cada una de ellas tiene unos diferentes niveles de complejidad y de exactitud. Una de ellas es la que se denomina la metodología científica, que se ocupa de la organización y el desarrollo de los patrones de medida y su mantenimiento, es decir, que es el nivel más alto. También está la metodología industrial, que debe asegurarse el adecuado funcionamiento de los instrumentos de medida empleados en la industria, en los procesos de producción y también en los procesos de verificación para poder asegurar la calidad de vida de los procesos de los ciudadanos y para la investigación académica. Y la tercera o el tercer tipo de metodología es la que se denomina la metodología legal. Esta se ocupa de las mediciones que influyen acerca de la transparencia de las transacciones económicas. Esto particularmente cuando hay un requisito de verificación legal del instrumento de medida. Entonces, en cuanto a la metodología científica y a la metodología industrial, como lo miramos en pantalla, las actividades metodológicas de calibración, también de medición y ensayo, son fundamentales para que se pueda garantizar de esa manera la calidad de muchas actividades y también de diferentes procesos que son de tipo industrial, así como, por ejemplo, la de la calidad de vida. Todo esto va a suponer la necesidad de que se cuente, recordemos, con una trazabilidad de la competencia metrológica, una trazabilidad que llega a ser tan importante como la medición misma. Asimismo, también tengamos en cuenta que el reconocimiento de la competencia metrológica en cada nivel de la cadena de la trazabilidad puede establecerse mediante acuerdos o también mediante conciertos, como lo vamos a ver más adelante, de reconocimiento mutuo. Como por ejemplo, el acuerdo o el reconocimiento de acuerdo mutuo de la Conferencia Internacional de Conferencias de Pesas y Medidas, que es la CIPM, y el de ILAC. Así como también los procesos mediante la acreditación y la revisión por pares. En cuanto a los campos temáticos de la metodología científica, la metodología científica está dividida en 9 campos técnicos por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas o el Buró Internacional de Pesas y Medidas, BIPM. Estos son acústica, cantidad de sustancia, electricidad y magnetismo, fotometría y radiometría, longitud, masa, radiaciones ionizantes y radioactividad, termometría y tiempo y la frecuencia. ¿Por qué es importante la metodología en química? Tengamos en cuenta que la metodología se ha desarrollado a partir de las mediciones físicas y hace hincapié en la trazabilidad, pero la trazabilidad de los resultados a unos patrones de referencia que hayan sido definidos normalmente al Sistema Internacional de Unidades, con análisis completos de las contribuciones a la incertidumbre basados en la guía de estimación de incertidumbre basados en la GUM. Generalmente, el principal objetivo de las mediciones químicas es que se determine la cantidad del componente de interés, no la composición total de la muestra.
la cual por lo tanto siempre o casi siempre, la mayoría de las veces, va a permanecer desconocida. Entonces, muchas mediciones químicas son trazables a patrones o a medidas de referencia. En otros casos, las mediciones pueden ser consideradas trazables a un material de referencia, o pues también a un material de referencia que sea certificado, ya sea en forma de sustancia pura o también en forma de una matriz de material de referencia donde la concentración del analito haya sido certificada. En cuanto a la metodología legal, esta tiene su origen en la necesidad de que se garantice el comercio leal, especialmente en el área de las pesas y las medidas. La metodología legal se ocupa entonces principalmente de los instrumentos de medida que están controlados legalmente, y el principal objetivo de la metodología legal es que se garantice a los ciudadanos que los resultados de medida que se están emitiendo sean correctos, cuando esos se utilizan en las transacciones oficiales y comerciales. La Organización Internacional de Metodología Legal es la Organización Internacional de Metodología. En cuanto al campo de aplicación de la metodología legal, los usuarios de los resultados de medida no tienen por qué ser expertos en metodología. Aquí es el Estado quien asume la responsabilidad acerca de la fiabilidad de estas mediciones. Los instrumentos legalmente controlados deben garantizar que los resultados de medida sean unos resultados correctos en las condiciones de uso, por ejemplo, durante todo el periodo de la utilización, dentro de los errores permitidos. Entonces, por lo tanto, la legislación nacional o también la legislación regional es quien se va a encargar de establecer que los requisitos de la metodología legal para los instrumentos de medida, así como los métodos de medición y ensayo incluidos en los productos preenvasados, pues sean los adecuados. Aquí hablamos entonces en los tres tipos de metodología, la importancia de la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades, pero vamos a revisar entonces a qué hace referencia el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema coherente de unidades que permite cuantificar cualquier magnitud que sea mensurable de interés en la investigación o en la industria, el comercio o la sociedad en diferentes campos como pueden ser la salud, la seguridad o la protección del medio ambiente. Las definiciones de las unidades del sistema internacional, según lo decidido por la Conferencia General de Pesas y Medidas, la CGPM, representan el nivel de referencia más alto para la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Los institutos de metrología de todo el mundo también se encargan de establecer las realizaciones prácticas de las definiciones, esto con el fin de permitir la trazabilidad de las mediciones al sistema internacional. Los comités consultivos, recordemos que también se hizo una revisión de esto en la anterior clase, son los que se encargan de proporcionar el marco para establecer la equivalencia de las realizaciones. Todo eso con el fin de que se logre armonizar la trazabilidad a nivel mundial. En cuanto a la definición de la unidad de una magnitud, el valor de una magnitud se expresa generalmente mediante el producto de un número y de una unidad. La unidad es simplemente un ejemplo particular del valor de la magnitud en cuestión, aquí utilizado como referencia, y el número va a ser la relación entre el valor de la magnitud y la unidad. Para una magnitud en concreto puede utilizarse diferentes unidades. Aquí miramos un ejemplo, el valor de la velocidad. La velocidad de una partícula se puede expresar en este caso, por ejemplo, como la velocidad es igual a 25 metros sobre segundo o como 90 kilómetros por hora, donde metro por segundo y kilómetro por hora son unidades alternativas para el mismo valor de magnitud, que en este caso es la velocidad. Entonces, antes de indicar el resultado de una medición, es esencial que la magnitud medida sea adecuadamente descrita. Esto en un principio puede resultar simple, como es el caso de la longitud de una barra de acero, pero puede volverse ya un poco más complejo cuando se va a requerir una mayor exactitud, donde deben especificarse además parámetros o variables que sean adicionales.
como por ejemplo la temperatura. Entonces, cuando se informa del resultado de la medición de una magnitud, van a ser necesarios el valor del estimado del mesurando, es decir, la magnitud bajo medición, y también es importante que se tome en cuenta el valor de la incertidumbre que está asociada a dicho valor. Tener en cuenta el valor de la incertidumbre es muy importante y eso también ya lo podemos profundizar más adelante. Y ambos se expresan también en la misma unidad. Las ventajas que ofrece el sistema internacional sobre todos los sistemas de unidades son diferentes, son diversos y podemos establecer o se pueden destacar entre ellos de que el sistema internacional de unidades es universal. Esto porque abarca todos los campos de la ciencia, como ya miramos, también la técnica, la economía y el comercio. Además, es un sistema coherente porque no necesita de coeficientes de conversión y todas sus unidades van a guardar proporcionalidad entre sí. Eso significa que el sistema o que un sistema de unidades ligadas entre sí por las reglas de multiplicación y división, sin otro factor numérico más que el 1, simplificando la estructura de las unidades de medida y sus cálculos, lo que va a evitar errores también en la interpretación. Utiliza prefijos para la determinación de los múltiplos y de los submúltiplos de la unidad básica de cada magnitud. Elimina de esta manera la multiplicidad de nombres diferentes para cada una misma que es para la misma magnitud. Cada magnitud física solo tiene una unidad del sistema internacional, aunque esta se puede también expresar de diferentes formas. Permite, además, formar unidades derivadas con mayor facilidad a partir de combinaciones de las unidades básicas, de acuerdo con relaciones algebraicas que ligan las magnitudes correspondientes. Establece una clara delimitación entre los conceptos de masa y fuerza e integra en un solo varios sistemas de medidas y asimismo también facilita el proceso de entendimiento y de aprendizaje. En cuanto a la definición del sistema internacional, bueno, aquí tengamos en cuenta que como para cualquier magnitud, el valor de una constante fundamental se puede expresar como el producto de un número y de una unidad. El sistema internacional de unidades es el sistema internacional en el que con frecuencia la frecuencia de la transición, aquí tengamos en cuenta algunas, se puede decir, constantes que se encargan de definir el sistema internacional de unidades. En este caso, el sistema internacional de unidades es aquel en el que la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio corresponde a 9.192.631.770 hercios. También tenemos en cuenta la velocidad de la luz, la constante de Planck, la carga elemental, la constante de Boltzmann, la constante de Avogadro, la eficacia luminosa de radiación monocromática, como ya miraremos más adelante, en donde el hercio, julio, las unidades de hercio, julio, culombio, lumen y vatio corresponden a los símbolos, como miramos, hercio, HZ, julio, la J mayúscula, culombio, C, lumen, LM y vatio, W, se relacionan con las unidades de segundo, metro, kilogramo, amperio, Kelvin, mol y candela, con los símbolos respectivos que miramos en pantalla. Asimismo, también tengamos en cuenta las equivalencias, en este caso para hercio, segundo a la -1, para kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, corresponde a un julio. De igual manera, miramos también la equivalencia para cada una de las unidades. Los valores numéricos de estas 7 constantes que definen
el Sistema Internacional de Unidades carecen de incertidumbre. Entonces aquí miramos para cada una de ellas. En esta tabla, las 7 constantes definitorias del Sistema Internacional y las correspondientes unidades definidas para cada una de ellas, así como también el valor numérico, como les decía, la frecuencia de la transición hiperfina del átomo de cesio, la velocidad de la luz, la constante de Planck, la carga elemental y para cada una de las constantes que se encargan de definir el sistema internacional. Por lo tanto, entonces, que se preserve la continuidad, tanto o cuanto sea posible, va a ser siempre una característica esencial de cualquier cambio que se realice dentro del Sistema Internacional de Unidades. Aquí los valores numéricos de las constantes definitorias han sido elegidos para mantener la consistencia de las definiciones anteriores en la medida en que lo permitan los avances de la ciencia y el conocimiento. Revisemos ahora las unidades básicas y las unidades derivadas. En cuanto a las unidades básicas del Sistema Internacional, las unidades básicas son 7 y se detallan en esta tabla las magnitudes, el nombre y el símbolo. En este caso, por ejemplo, la magnitud es la longitud, el nombre de la unidad va a ser metro y su símbolo va a ser la M minúscula. Masa, kilogramo y el símbolo kg. Tiempo, el nombre o la unidad con la que se va a medir esta magnitud va a ser el segundo, símbolo S minúscula. La corriente eléctrica en amperio, A. Temperatura termodinámica, Kelvin. Cantidad de sustancia, mol. Y la intensidad luminosa candela, CD. En cuanto a las unidades derivadas son unidades que pueden expresarse a partir de las unidades básicas mediante símbolos matemáticos de multiplicación y de división. En este caso, entonces, ciertas unidades derivadas han recibido nombres especiales y símbolos también particulares que se pueden utilizar con los símbolos de otras unidades básicas o derivadas para expresar las unidades de otras magnitudes. Algunos ejemplos para la magnitud de presión, por ejemplo, es el pascal; para la magnitud fuerza, el newton, N mayúscula; para la energía, por ejemplo, el julio, J mayúscula. Entonces aquí miramos en algunos casos algunos ejemplos de unidades derivadas, como las diferentes magnitudes, el nombre especial de la unidad expresada en unidades básicas y la unidad expresada en otras unidades del sistema internacional. En cuanto a los múltiplos y submúltiplos, el Sistema Internacional de Unidades define una serie de prefijos y símbolos de prefijos. En total son 20 para poder formar los nombres y símbolos de múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades del Sistema Internacional, que van desde 10 a la 24 hasta 10 a la menos 24. Los símbolos de los prefijos se escriben con tipo de letra que sea recta, igual que los símbolos de las unidades, esto independientemente del tipo de letra utilizado en el texto circundante, y además se unen a los símbolos de las unidades, sin espacio alguno entre el símbolo del prefijo y el símbolo de la unidad. Con la excepción de deca, o hecto y kilo, todos los símbolos de los prefijos de los múltiplos van a ser letras mayúsculas. Asimismo, también todos los símbolos de los prefijos de los submúltiplos son letras minúsculas. Y todos los nombres de los prefijos se van a escribir en letras minúsculas, excepto al principio de una frase. En esta tabla se recogen algunos de los prefijos y sus símbolos. Entonces, aquí miramos, en este caso, para el factor de 10 a la 1 hasta la 24 y de 10 a la menos 1 hasta la menos 24. Para cada uno tenemos el prefijo y el símbolo. Como os había dicho anteriormente, se van a escribir con letras minúsculas. Hay algunas excepciones donde se escriben con letras mayúsculas. Miramos, por ejemplo, 10 a la 1 deca, en 10 a la menos 1 deci, y bueno, para diferentes casos, 10 a la 15 peta, 10 a la menos 15 femto, etcétera.
Ahora bien, tengamos en cuenta también que el conjunto que está formado por un símbolo de prefijo y un símbolo de unidad va a constituir un nuevo símbolo de unidad inseparable que está formando un múltiplo o un submúltiplo de la unidad en cuestión y que puede elevarse a una potencia que ya sea positiva o una potencia que sea negativa y que se puede además combinar con otras unidades para poder formar símbolos de unidades compuestas. En el primer caso, miramos por ejemplo pm, picómetro, milimol, gigaohmio y terahercio. Otro ejemplo, tenemos aquí 2,3 centímetros cúbicos, que puede corresponder o equivale, tiene su equivalencia a 2,3 centímetros también al cubo, o 2,3 por 10 a la menos 2 metros cúbicos, y esto a su vez equivale a 2,3 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Lo mismo para el caso de 1 centímetro a la menos 1, que tiene su equivalencia a 1 por 10 a la menos 2 metros a la menos 1, 102 metros a la menos 1 o 100 metros a la menos 1. De igual manera, los nombres de los prefijos son inseparables de los nombres de las unidades a las que se unen. Por ejemplo, tenemos milímetro, que va unido, micropascal y meganewton, que son palabras únicas. Los símbolos de los prefijos compuestos, es decir, los símbolos de prefijos que están formados por yuxtaposición de dos o más símbolos de prefijos, no están permitidos. Y esta regla también se aplica a dos o más nombres de prefijos compuestos. En cuanto a las unidades no pertenecientes al sistema internacional, pero que sí son aceptadas para su uso con él, aquí tenemos que el sistema internacional, como ya se había dicho, es la referencia internacionalmente aceptada, internacionalmente acordada, a partir de la cual están definidas todas las demás unidades. Entonces, las unidades del sistema internacional coherentes tienen la importante ventaja de que no se requiere la conversión de unidades al introducir valores particulares de magnitudes en las ecuaciones de magnitudes. Sin embargo, sí se reconoce que algunas unidades que no corresponden al sistema internacional también son ampliamente utilizadas y también se espera que se continúen utilizando durante muchos años. Es por esa razón entonces que la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas ha aceptado algunas unidades que no son del sistema internacional para la utilización con el sistema internacional. Y estas están representadas en esta tabla. Si se utilizan estas unidades, es importante que se comprenda que se pierden algunas ventajas del sistema internacional. Los prefijos del sistema internacional pueden usarse con varias de esas unidades, pero no, por ejemplo, con las unidades que no son del sistema internacional con respecto a la magnitud del tiempo. Aquí miramos algunos ejemplos. Tenemos las unidades diferentes del sistema internacional, el nombre de la unidad, minuto, hora, día, el respectivo símbolo y la equivalencia al sistema internacional de unidades. Y así para las diferentes magnitudes, tiempo, longitud, ángulo plano y ángulo de fase, área, en este caso, por ejemplo, volumen, masa, diferentes a las unidades del sistema internacional, tonelada. Entonces aquí miramos también la equivalencia en el sistema internacional que corresponde a kilogramos. Energía, las relaciones logarítmicas. Miramos aquí entonces algunos ejemplos para las unidades que no corresponden al sistema internacional. En cuanto en el sistema internacional, es importante que se tengan en cuenta también y que se cumplan algunas reglas de escritura. En cuanto a las reglas de escritura que son necesarias para el sistema para el sistema internacional de unidades, es importante tener en cuenta que estas reglas facilitan la comprensión de las publicaciones científicas y técnicas, por eso es importante que las conozcamos. Su seguimiento también es obligado en el caso de las magnitudes de unidades de medida y también es recomendado en el caso de notaciones algebraicas y notaciones matemáticas.
Las reglas obligatorias están incluidas en el sistema internacional. Las voluntarias proceden del mundo de la normalización y están recogidas en las normas internacionales, como las miramos, la ISO 80001, así como también la ISO 80000, de ISO 80001 a ISO 80013. En cuanto a las reglas de escritura, de los símbolos y de los nombres de unidades, tengamos que primero, los símbolos de las unidades se escriben en caracteres romanos que deben ser rectos, independientemente del tipo de letra que se haya utilizado en el texto adyacente. Además, se deben escribir en minúsculas. Esto, excepto si derivan de un nombre propio, en cuyo caso, entonces, la primera letra que se va a utilizar va a ser la letra mayúscula. Como excepción, se permite el uso de la letra L mayúscula o L minúscula como símbolos de litro. Esto para evitar la confusión entre la cifra 1 y la letra L. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. La magnitud, en el caso de longitud, metro, la unidad metro o centímetro, también en el caso de masa, gramo, microgramo, y de volumen, litro, mililitro. Otra regla de escritura es que un prefijo de múltiplo o submúltiplo, si se usa, forma parte de la longitud y va a preceder al símbolo de la unidad. Aquí no debe haber espacio, sin espacio entre el símbolo del prefijo y el símbolo de la unidad. Un prefijo tampoco lo vamos a utilizar aislado y nunca se van a utilizar prefijos compuestos. Los símbolos de las unidades son entidades matemáticas, no son abreviaturas y por lo tanto no van seguidas de un punto, excepto al final de una frase. Tampoco se va a utilizar el plural, tampoco se van a utilizar o se van a mezclar símbolos de unidades con nombres de unidades en una misma expresión, pues en este caso los nombres no son entidades matemáticas. Para que se formen los productos y los cocientes de los símbolos de las unidades, se van a aplicar las reglas habituales de multiplicación o de división algebraica. La multiplicación debe indicarse mediante un espacio o mediante un punto al medio o un punto centrado a media altura para evitar que ciertos prefijos se interpreten erróneamente con un símbolo de unidad. Y la división se va a indicar con una línea horizontal, una barra oblicua, como miramos en pantalla, o mediante exponentes negativos. Cuando se combinen o cuando hayan combinaciones de varios símbolos de unidades, también hay que tener en cuenta evitar toda ambigüedad, por ejemplo, utilizando corchetes o paréntesis o exponentes negativos. En una expresión dada sin paréntesis no se debe utilizar una barra oblicua para evitar ambigüedades. Tampoco se permite emplear abreviaturas de los símbolos y nombres de las unidades, tales como segundo, por S o no vamos a utilizar sec para hablar de segundo en lugar de S o la expresión segundo. Tampoco vamos a utilizar la expresión mm² cuando querramos hablar de milímetro cuadrado. Tampoco cc cuando querramos hablar de los centímetros cúbicos. O tampoco vamos a utilizar MPS cuando se quiera hablar de metro sobre segundo o metro por segundo. De esta forma, entonces, vamos a evitar ambigüedades, malos entendidos con respecto a los valores de las magnitudes. Los nombres de las unidades se escriben en caracteres romanos rectos y se consideran como nombres sustantivos comunes. Se deben escribir siempre en minúscula, incluso cuando su nombre es el de un científico eminente y el símbolo de la unidad comienza por mayúscula. Esto excepto que se encuentren situados al comienzo de una frase o de un texto que esté todo el texto en mayúsculas, como por ejemplo un título. Para cumplir esta regla, la escritura correcta del nombre de la unidad, como lo miramos en pantalla, cuyo símbolo es aquí grados Celsius. La unidad grado
va a comenzar con la letra G minúscula y el atributo Celsius va a comenzar con la letra C mayúscula porque corresponde a un nombre propio. Los nombres de las unidades pueden escribirse en plural. Aunque los valores de las magnitudes se puedan expresar generalmente mediante los nombres y los símbolos de las unidades, y por cualquier caso, si por cualquier razón resulta más apropiado el nombre de la unidad que un símbolo, entonces debe escribirse el nombre de la unidad completo. Otra regla es que cuando el nombre de la unidad esté combinado con el prefijo de un múltiplo o de un submúltiplo, no se deja espacio, tampoco se va a colocar guión entre el nombre del prefijo y el de la unidad. El conjunto que esté formado por el nombre del prefijo y el de la unidad va a constituir, como ya se dijo, como una sola palabra. Otra regla es que cuando el nombre de una unidad derivada se forma por multiplicación de nombres de unidades individuales, aquí es adecuado que se deje un espacio o un punto a media altura para poder separar el nombre de cada unidad. Entonces ya sabemos, se puede dejar un espacio o un punto a media altura. Otras reglas, las reglas de escritura para expresar los valores de las magnitudes. En cuanto a esta, tenemos que el valor de una magnitud se debe expresar como el producto de un número por una unidad. Esto significa que el número que multiplica la unidad es el valor numérico de la magnitud que está expresada en esa unidad. El valor numérico de esa magnitud va a depender de la unidad elegida. De esta manera, entonces, el valor de una magnitud particular va a ser independiente de la elección de unidad, pero su valor numérico es diferente para unidades diferentes. Otra regla con respecto a eso es que los símbolos de las magnitudes van a estar formadas generalmente por una sola frase y esta va a ir en cursiva, pero puede darse información adicional mediante el uso de subíndices, superíndices o también el uso de paréntesis. Por ejemplo, C es el símbolo recomendado para la capacidad calorífica. Entonces, C sub M para la capacidad calorífica molar, C sub M P para la capacidad calorífica molar a presión constante y C sub M, B para la capacidad calorífica molar a volumen constante. Las constantes pueden ser magnitudes físicas y por lo tanto sus símbolos se escriben en cursiva. Ejemplos de esto tenemos entonces aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos T igual a 3 segundos, R igual a 11 centímetros, corresponde la primera al tiempo, segundo. Aquí también tenemos en el caso de la temperatura, la longitud de onda y la carga elemental. Otra regla en relación con la escritura para expresar los valores de las magnitudes es que se escriben en carácter romano recto los símbolos de los elementos químicos y también aquellos símbolos que pueden representar constantes matemáticas que nunca cambian. En el caso de los símbolos, por ejemplo, AR para argón, boro o carbono. Otra regla es que mientras que para los símbolos de las magnitudes solamente existen recomendaciones, aquí es obligatorio que se empleen los símbolos correctos de las unidades. Cuando en circunstancias particulares se vaya a preferir utilizar un símbolo que no sea recomendado para una magnitud dada, como por ejemplo para evitar una confusión que resulte del uso del mismo símbolo para dos magnitudes distintas, entonces hay que precisar claramente qué significa ese símbolo. También tengamos en cuenta que los símbolos de las unidades se tratan como entidades matemáticas. Cuando se expresa el valor de una magnitud como producto de un valor numérico por una unidad, entonces el valor numérico y la unidad se pueden tratar de acuerdo con las reglas ordinarias de álgebra. Este procedimiento va a constituir el cálculo de magnitudes o álgebra de magnitudes, como por ejemplo la ecuación de T igual a 293 Kelvin, que puede escribirse también como por ejemplo T sobre K igual a 293. Otra regla en cuanto a la escritura
es que, al igual que el símbolo de una unidad, no implica la elección de una unidad particular. El símbolo de la unidad no se debe utilizar para proporcionar información específica acerca de la magnitud y no debe ser tampoco la única fuente de información con respecto de la magnitud. Las unidades no deben ser modificadas con información adicional sobre la naturaleza de la magnitud. Este tipo de información debe acompañar el símbolo de la magnitud y no al de la unidad. Otra regla es que el valor numérico va a preceder siempre a la unidad y siempre se va a dejar un espacio entre el número y la unidad. De esta manera, entonces, el valor de una magnitud corresponde al producto de un número por una unidad, considerándose también el espacio como signo de multiplicación, igual que el espacio entre unidades. Las únicas excepciones a esta regla de escritura son los símbolos para las unidades de grado, minuto y segundo de ángulo plano, que se van a representar, como lo miramos aquí, con las expresiones ángulo, minuto y segundo, para las cuales no se deja espacio entre el valor numérico y el símbolo de la unidad. Esta regla implica entonces que el símbolo grado Celsius, para el caso de grado Celsius, debe ir precedido de un espacio para expresar el valor de la temperatura. En cualquier expresión solamente se va a emplear una unidad. Sin embargo, una excepción a esta regla es la expresión de los valores de tiempo y también de ángulo plano mediante unidades que no sean pertenecientes al sistema internacional. Sin embargo, para ángulos planos es preferible, por lo general, que se divida el grado de forma decimal. Por ejemplo, se va a escribir 22.20 grados en lugar de 22 grados con 12 minutos, por ejemplo, excepto en casos como la navegación, la cartografía, la astronomía y para la medida de ángulos que sean muy pequeños. Otra regla es que el símbolo utilizado para separar la parte entera de su parte decimal se denomina separador decimal. El símbolo del separador decimal en el Sistema Internacional de Unidades, que es reconocido, es la coma, en la propia línea de escritura. Si el número está comprendido, por ejemplo, entre +1 y -1, entonces el separador decimal va siempre precedido de un 0. Tengamos en cuenta entonces que el separador decimal internacionalmente reconocido es la coma. Otra regla, tenemos que los números son muchas cifras. Con los números con muchas cifras se pueden repartir en grupos de 3 cifras separadas por un espacio a un lado y otro del separador decimal. No van separados de puntos, no van separados con comas. Esto para facilitar la lectura. Como ya se dijo, esos grupos nunca se van a separar ni por puntos ni por comas. Y en los números de una tabla el formato no debe variar nunca en una misma columna. Entonces esta regla es importante que se tome en cuenta porque es usualmente una regla que muchas veces se escribe de manera incorrecta. En las expresiones matemáticas, el símbolo %, como lo miramos aquí en la pantalla, el símbolo %, puede utilizar, que es reconocido, ¿no?, internacionalmente, puede utilizarse con el sistema internacional para representar el número 0.01. Por lo tanto, entonces puede utilizarse para expresar los valores de magnitudes sin dimensión. Cuando se utiliza este símbolo %, es adecuado dejar un espacio entre el número y el símbolo. Cuando se expresa de esta manera los valores de magnitudes que sean adimensionales, es preferible utilizar el símbolo %, mejor que la expresión %. Entonces es mejor utilizar el símbolo que la expresión. Cuando se expresan valores de fracciones adimensionales, como por ejemplo la fracción másica, la fracción en volumen,
la incertidumbre relativa, entre otras. A veces va a resultar útil emplear el cociente entre dos unidades del mismo tipo. También se utiliza el símbolo, el término ppm, que significa 10 a la menos 6 en valor relativo, o 1 por 10 a la menos 6 o partes por millón, o también millonésimas. Cuando se emplea algunos de los términos por ciento, partes por millón, ppm, etcétera, es importante especificar cuál es la magnitud sin dimensión cuyo valor se está en este caso empleando. En cuanto a las reglas de la formación de los múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades del sistema internacional, tengamos en cuenta que los símbolos de los prefijos se escriben en caracteres romanos, también en caracteres romanos rectos, como los símbolos de las unidades. Eso independientemente del tipo de letra del texto en el que esté escrito, en el texto adyacente, y se unen a los símbolos de las unidades sin dejar espacio entre el símbolo del prefijo y el de la unidad, con excepción de DA, deca, H, hecto y K, kilo. Todos los símbolos de los prefijos de los múltiplos se van a escribir en mayúsculas y todos los símbolos de prefijos de submúltiplos se van a escribir con minúsculas. También tengamos en cuenta que todos los nombres de los prefijos se escriben con minúsculas, excepto al comienzo de una frase. Otra regla es que el grupo formado por un símbolo de prefijo y un símbolo de unidad va a constituir un nuevo símbolo de unidad que es inseparable, que está formando un múltiplo o un submúltiplo de la unidad en cuestión y que puede ser elevado a una potencia, ya sea esta potencia positiva o sea negativa, y que puede combinarse además con otros símbolos de unidades compuestas. Algunos ejemplos tenemos pm, picómetro, milimol, gigaohm, el terahercio, y algunos ejemplos también para la expresión de las unidades y sus magnitudes. Como miramos en el segundo caso, en el tercer caso tenemos centímetro a la menos 1. Bueno, este ejemplo ya lo habíamos mirado anteriormente. En el último caso tenemos 5000 microsegundos a la menos 1, y aquí también tenemos las respectivas equivalencias utilizando las potencias positivas o negativas, como te explico inicialmente en la regla. Ahora, con respecto a esto, ¿cuáles son los errores que son los, pues, usualmente más frecuentes cuando se escriben las unidades utilizando el Sistema Internacional de Unidades? Los errores más frecuentes, primero con respecto al concepto en relación con el sistema internacional, frecuentemente se tratan de manera inadecuada los siguientes aspectos. El primero es que con frecuencia se utilizan unidades que no pertenecen al sistema internacional y cuyo uso no está tampoco autorizado por eso. Tengamos en cuenta que hay unidades que sí están autorizadas, que no corresponden al sistema internacional, pero que sí están autorizadas para utilizarse. Sin embargo, hay otras que no están autorizadas y se utilizan aunque no pertenezcan al sistema internacional. En este caso, entonces, cuando se utilizan para ejercitar, especialmente esto cuando en un proceso de enseñanza a los alumnos, en la conversión de unidades, es recomendable insistir también en los enunciados de que se tratan de unidades que son obsoletas y que no deben utilizarse en la práctica científica ni tampoco en la profesional, porque luego se cree que estas son adecuadas, que se puede seguir utilizando, y eso se presta luego para confusiones. Otro es que cuando se emplean unidades que no pertenecen al sistema internacional, pero cuyo uso sí está autorizado por como lo miramos algunos ejemplos, debe indicar siempre su equivalencia su equivalencia en unidades al sistema internacional. Cuando el uso de las unidades
se autoriza solo para ciertos campos, entonces se debe restringir su utilización solamente a lo que es estrictamente autorizado. Otro error es que en ocasiones se utilizan definiciones que ya son obsoletas del sistema internacional. Aquí siempre debe utilizarse la última edición del sistema internacional que está publicado por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas o el Buró Internacional de Pesas y Medidas, BIPM. Es frecuente además que nos refiramos a las unidades sin incluir sus múltiplos y submúltiplos. Entonces aquí tengamos en cuenta que los múltiplos y los submúltiplos, como ya se miró, ya se revisó, también pertenecen al sistema internacional. Esto entonces en los errores más frecuentes en relación con el concepto, con el sistema internacional. Ahora, errores frecuentes en relación al vocabulario metrológico. Aquí lo que miramos la semana anterior, es habitual que se manejen de manera errónea los conceptos de precisión y exactitud. Otro error frecuente es que muchas veces se utilizan definiciones y conceptos que no corresponden a los que figuran en el vocabulario internacional de metrología. Entonces es importante que también cuando se hable del control metrológico tengamos en cuenta el uso de las definiciones que están publicadas en el vocabulario internacional de metrología, que fue lo que se miró la semana anterior. Otro error frecuente aquí en relación a las reglas de escritura. En relación a las reglas de escritura tenemos primero que no siempre se expresan adecuadamente las unidades o prefijos, utilizando en este caso de manera indebida tanto mayúsculas como minúsculas. Y lo mismo ocurre también con el uso de los caracteres rectos y el uso de las letras cursivas, lo que va a llevar a la confusión entre magnitudes y unidades. Entonces, por eso es importante que las reglas en cuanto a la escritura también se tenga en cuenta. También es frecuente el uso de punto como el separador de miles. En lugar, tengamos en cuenta que para separar los miles deben ir separados por un espacio. Y también otro error frecuente es el uso del separador decimal. El separador decimal que se debe utilizar y que es el utilizado en el sistema internacional corresponde a la coma en la parte inferior de la línea y sin embargo en muchos casos podemos observar que se sigue utilizando frecuentemente el punto y eso también se presta para confusiones. Ya dicho todo esto, teniendo en cuenta entonces cuáles son las principales reglas en cuanto a la escritura del sistema internacional, el uso mejor del sistema internacional de unidades, pasamos ahora a cómo se unifica todo esto y por qué la importancia de todo esto para la aceptación de los resultados de medida. Vamos a mirar entonces cómo se puede articular lo que se miró la semana pasada en relación con los antecedentes de la metodología, en relación también con el vocabulario utilizado por el vocabulario internacional de metodología para ya pues tener en cuenta, ¿no?, esos conceptos, esas definiciones teóricas. Y en relación con eso también la importancia del sistema internacional. Y ahora sí, ¿por qué todo esto es importante conocerlo como base para asegurar que haya una aceptación de los resultados de medida? Para la aceptación de los resultados de medida, tengamos en cuenta aquí que la aceptación de productos, como se dijo en la anterior semana, la aceptación de productos en un mercado global está basado en la confianza que está fundamentada en la realización de los ensayos y medidas que son realizados por los laboratorios o también por los organismos y las entidades a los que a su vez se les reconoce y se acepta su competencia técnica. Entonces, para llevar a cabo esto es fundamental la existencia de acuerdos de reconocimiento mutuo o multilaterales. A continuación, vamos a mencionar 3 de los principales acuerdos que sustentan el funcionamiento, el reconocimiento internacional de los productos. El primer acuerdo es el CIPM-ARM. Este acuerdo, entonces, tenemos que el 14 de octubre de 1999, los directores de los Institutos Nacionales de Metrología de 38 estados miembros de la Conferencia General de Pesas y Medidas, CGPM,
Y 2 organizaciones internacionales firmaron el acuerdo de reconocimiento mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas. Entonces es lo que se denomina como CIPM-ARM sobre patrones nacionales de medida y certificados de calibración y medida emitidos por los Institutos Nacionales de Metrología, los INM. El acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM ha supuesto la mayor revolución, esto a nivel mundial, para el funcionamiento de la metrología y también de los institutos nacionales de metrología, los INM, desde la Convención del Metro que se celebró en 1875. Uno de los objetivos de este acuerdo, del acuerdo CIPM-ARM, es que se proporcione, es proporcionar a los gobiernos y a otras partes también una base sólida para los acuerdos más amplios que estén relacionados al comercio internacional y a cuestiones reglamentarias. Para lograr ese objetivo, este objetivo se logra mediante la implementación de 2 mecanismos. Uno es estableciendo el grado de equivalencia entre los patrones nacionales de medida mantenidos por los institutos nacionales de metrología participantes, y la segunda parte se logra estableciendo el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración y medición que son expedidos por los institutos nacionales de metrología participantes. Actualmente, en torno a un 90% del comercio mundial de exportación de mercancía se realiza en naciones participantes en el CIPM-ARM. El reconocimiento mutuo de las capacidades de medida de calibración, CMC, de los participantes se realiza basándose básicamente en los siguientes criterios. El primero es la participación con éxito en comparaciones identificadas con la comunidad metrológica internacional como de significación clave para magnitudes particulares y rangos específicos. El segundo criterio es la participación con éxito en otras comparaciones suplementarias que están relacionadas con los servicios de calibración específicos o que suponen también alguna prioridad comercial o económica para países individuales o regiones geográficas concretas. Otro criterio es la declaración de las capacidades de medida y calibración de cada participante, revisión dentro de la Organización Metrológica Regional, recordemos la OMR correspondiente, la revisión del resto de las organizaciones metrológicas regionales, la aprobación por el Comité Conjunto de la Organización Metrológica Regional y la oficina o el Buró Internacional de Pesas y Medidas y la publicación en la base de datos de comparaciones clave del Buró Internacional de Pesas y Medidas. Otro criterio es la existencia de un sistema de la calidad que esté situado en el nivel de la mejor práctica internacional y que esté basado en criterios acordados. Habitualmente son las normas internacionalmente reconocidas, como es el caso de la norma ISO IEC 17025, aplicado a los servicios de calibración y a los servicios de medición por parte de los laboratorios. Los 2 primeros criterios proporcionan la base técnica para el reconocimiento de la parte 1 del acuerdo CIPM-ARM. El cumplimiento de los criterios C y D, o el tercero y cuarto, permite el reconocimiento de la parte 2 del acuerdo. Y como consecuencia tenemos entonces que la participación de un Instituto Nacional de Metrología en este acuerdo CIPM-ARM es lo que permite a los organismos nacionales de acreditación y también a otros entes contar con la garantía de credibilidad internacional y la aceptación de las medidas que el Instituto Nacional de Metrología se encarga de diseminar. También proporciona el reconocimiento internacional de las mediciones realizadas por los laboratorios de calibración y también los laboratorios de ensayo que se encuentren acreditados. Esto siempre y cuando estos laboratorios sean capaces de demostrar de manera fehaciente la trazabilidad de sus mediciones al sistema internacional
a través de un Instituto Nacional de Metrología participante dentro de este acuerdo, del acuerdo CIPM-ARM. Entonces aquí tengamos en cuenta que la trazabilidad, se hace referencia a la trazabilidad de las mediciones, no hace referencia a la trazabilidad de los equipos, no hace referencia a la trazabilidad de las medidas, de los resultados que se obtengan. ¿A trazabilidad de qué? Al Sistema Internacional de Unidades a través de un Instituto Nacional de Metrología. El siguiente acuerdo es el acuerdo ILAC-ARM. Bueno, aquí tengamos en cuenta, recordemos, ¿qué es el ILAC? El ILAC es la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios. Es una organización que está dedicada a la cooperación internacional entre los distintos esquemas de acreditación de laboratorios que operan en el mundo. ILAC se inició como una conferencia en 1977 y se formalizó ya como entidad de cooperación en 1996. Y es el principal foro internacional para el desarrollo de prácticas y de procedimientos para la acreditación de los laboratorios. ILAC se encarga de promover la acreditación de laboratorios como forma de ayuda al comercio, junto con el reconocimiento de las capacidades de calibración y ensayo a nivel mundial, y también como parte de su enfoque global. ILAC se encarga de ofrecer el asesoramiento y la asistencia a países que están en un proceso de desarrollo de sus propios sistemas de acreditación de laboratorios. Estos países en desarrollo pueden participar en ILAC como afiliados, teniendo así también el acceso a los recursos de los miembros más experimentados dentro de ILAC. Ahora bien, el reconocimiento o el acuerdo de reconocimiento mutuo ILAC-ARM proporciona la base técnica y de confianza para el reconocimiento de las calibraciones, de los ensayos, análisis clínicos de laboratorios de calibración y de ensayos que se encuentren acreditados, así como de los resultados de inspección de los organismos de la evaluación de conformidad acreditados. El ILAC-ARM facilita además la aceptación de productos a través de fronteras nacionales. Esto puesto que al eliminar la necesidad de calibraciones, de ensayos o de pruebas médicas o inspecciones adicionales de importaciones y exportaciones, se van a reducir las barreras técnicas al comercio. Este acuerdo se firma entre las organizaciones regionales de acreditación que aglutinan los gobiernos, los organismos nacionales de acreditación, como por ejemplo en Europa está el EA, en Asia está el APLAC, en América está el IAAC. De esta forma, entonces, el acuerdo ILAC-ARM se encarga de vincular los acuerdos de reconocimiento mutuo regionales, extendiéndolos al plano internacional. ¿Cuáles son los beneficios? Los firmantes de este acuerdo, del acuerdo ARM-ILAC, acuerdan aceptar los resultados de los organismos acreditados de cada uno de ellos. Por lo tanto, entonces, los resultados de los organismos de evaluación de la conformidad que estén acreditados por los firmantes de este acuerdo adquieren reconocimiento internacional. También los organismos de acreditación, que son los firmantes del acuerdo ILAC-ARM, se evalúan por pares de acuerdo con los requisitos de la norma ISO IS 17011 para poder demostrar su competencia. De igual manera, los firmantes de este acuerdo evalúan y acreditan posteriormente a los organismos regionales con las normas internacionales pertinentes. Los laboratorios de calibración que utilizan la norma ISO IS 17025, los laboratorios de ensayo que utilizan la misma norma ISO IS 17025, los laboratorios de pruebas médicas que utilizan la norma ISO 15189 y los organismos de inspección que utilizan la norma ISO IS 17020. Otro acuerdo es el acuerdo IAF-MLA. El principal objetivo del IAF, del Foro Internacional de Acreditación, es establecer acuerdos de reconocimiento multilateral entre sus organismos de acreditación. Esto para contribuir a la libertad
del comercio mundial mediante también la eliminación de barreras técnicas al comercio. El propósito del MLA es que se permita que las acreditaciones y los certificados emitidos por los organismos de certificación o los organismos de registro que estén acreditados por los miembros del MLA sean reconocidos a su vez por todos los miembros. El objetivo es que el MLA abarque a todos los organismos de acreditación en todos los países del mundo, eliminando entonces de esta manera la necesidad de que los proveedores de productos o servicios estén certificados en cada país donde vayan a vender o donde vayan a comercializar sus productos o sus servicios, a ser titulares de certificados que ya se aceptan o que están reconocidos en todas partes. La membresía del MLA se basa en la evaluación por pares de cada solicitante y también en la vigilancia continua de cada miembro. Esto para que se pueda asegurar y también confirmar que todos los miembros del MLA operan sus programas de acreditación y están implementando las pautas de manera consistente y de manera equivalente. Los programas de acreditación de los miembros del MLA se basan en las guías relevantes de las normas ISO y EC. Ahora, ¿por qué es importante todo esto, tener en cuenta esos acuerdos? Porque dentro de eso también vamos a mirar cómo todo esto se relaciona con la infraestructura de la calidad, estructura MAN, que corresponde a la estructura metrología, acreditación y normalización. Si a la infraestructura metrológica nacional se le añade la acreditación y se le añade la normalización, entonces vamos a tener lo que se suele llamar la infraestructura de la calidad de un país, o también conocido como el triángulo de la calidad, que corresponde a la metrología, la acreditación y la normalización. El concepto, visto desde el punto de vista de la calidad, como resultado de la integración y la coordinación de una serie de actividades que están relacionadas con la metrología, la normalización y la acreditación, para que se entienda mejor aquí la comercialización de un producto y su aceptación en los mercados que son internacionales debe estar avalada por una serie de ensayos y también de medidas que sean confiables y que además, como ya se dijo, que sean trazables al sistema internacional. Estas están respaldadas por la metodología, que además deben cumplir con normas o especificaciones aceptadas internacionalmente. Al hablar de eso, estamos hablando de la normalización y que estén realizadas por organismos o laboratorios acreditados. Aquí hablamos entonces de la acreditación, que se encarguen de emitir un certificado reconocido o que pongan un sello de calidad. En esta figura se sintetiza el proceso de comercialización. Aquí tenemos la comercialización de un producto entre dos países, un país A y un país B, en los que para su aceptación se han realizado o se han llevado a cabo una serie de medidas que son trazables al sistema internacional de unidades a través de la cadena de calibración. Recordemos que la trazabilidad, ¿no?, es una cadena ininterrumpida. Bueno, entonces se han realizado una serie de cadenas trazables al sistema internacional a través de la cadena de calibración, desde el laboratorio nacional o del laboratorio nacional a los laboratorios de calibración o a los laboratorios de industria, y cuyos patrones y cuyas calibraciones se reconocen por los acuerdos de reconocimiento mutuo, como ya miramos, de CIPM-ARM e ILAC-ARM. Se han utilizado normas internacionales para comprobar los requisitos y evaluar su conformidad por organismos acreditados que han emitido su correspondiente certificado de conformidad o sello de calidad. Entonces ya miramos por qué la importancia de todos esos acuerdos cuando hay un proceso de comercialización, un esquema de aceptación internacional de los productos o de los servicios, en este caso para diferentes países.
Ahora, desde otro punto de vista, un punto de vista más genérico, en una economía globalizada, es cada vez más importante que las industrias también sean competitivas y para ello se requiere, es importante que se tenga en cuenta que determinados factores en el plano empresarial, tanto nacional como internacional. En esta figura entonces podemos ver que uno de esos factores es la disponibilidad y el funcionamiento efectivo en el plano nacional de la infraestructura de la calidad. Entonces aquí miramos. Primero, dentro de las empresas o en las empresas, es importante que se tenga en cuenta el conocimiento y la información, el tiempo de comercialización, la calidad y también la innovación en sus productos y servicios. Los costes, en este caso energía, salario, materia prima, entre otros. Las empresas que pueden tener asociaciones estratégicas con otras. La capacidad o los recursos, las capacidades o la capacidad de la empresa. Aquí estamos hablando de la tecnología. Dentro de la tecnología se tiene en cuenta la metrología, investigación y desarrollo, algo muy importante que es el recurso humano, las inversiones, la organización y las estrategias, la política comercial. Dentro del marco nacional, entonces, como ya se dijo, pues tenemos las políticas macroeconómicas, las reglas del mercado, el marco legal y el marco financiero en el marco nacional, pero aquí también es importante la infraestructura de la calidad, MAN, y el sistema de apoyo técnico y financiero. Y eso en relación con el marco internacional, la globalización, la liberalización y los cambios tecnológicos. Asimismo, también tengamos en cuenta que la exportación y la comercialización de los productos exige el cumplimiento de las demandas del mercado en cuanto a la calidad, en cuanto a la seguridad y en cuanto también a la confiabilidad. Y los productores deben ser capaces de demostrar o de tener pruebas que sean irrefutables e independientes de ello. Por lo tanto, entonces, un prerequisito es la existencia de una infraestructura de la calidad que cumpla con las normas internacionales y que además asegure la supervisión o que controle las cadenas productivas, proporcionando la confianza que se requiere. En esta figura, entonces, se recogen los diferentes aspectos para llevar el producto al mercado. Tenemos los productos y los aspectos para llevarlos al mercado, que indicando claramente que el acceso al mercado se facilita justamente a través de la infraestructura de la calidad. Entonces miramos que es importante, como ya se dijo, que las industrias o las empresas sean competitivas, que tengan una buena capacidad productiva, que sean capaces de demostrar el cumplimiento de sus requisitos. Aquí estamos hablando del sello de calidad, y que haya obviamente a partir de eso pues un acceso a los mercados. ¿Qué se requiere? Competencia, tiempo, la comercialización y la calidad, la innovación, la evaluación de la conformidad. Y todo esto en conjunto nos lleva a que tengan en cuenta la infraestructura de la calidad para que se asegure que tanto los productos, así como también los servicios, se puedan comercializar, se puedan llevar al mercado. Entonces aquí también miramos que todo esto se realiza o se facilita a través de la infraestructura de la calidad. Metodología, acreditación y normalización. Estamos aquí entonces hablando de la puesta en marcha o la puesta en el mercado de los productos, pero también de los servicios. Ahora, resumiendo, ¿no? Lo dicho hasta aquí, aquí tenemos entonces que la infraestructura de la calidad está soportada por al menos 3 pilares que observamos dentro de esta figura. La metodología, la normalización o la certificación y la acreditación. La metrología, pues ya en este proceso hemos estado hablando de metrología. Es un Instituto Nacional de Metrología que desarrolle y que mantenga los patrones nacionales de medida que sean trazables al sistema internacional e internacionalmente aceptados y reconocidos a través de los diferentes acuerdos, como por ejemplo el acuerdo CIPM-ARM, y que dote de trazabilidad al sistema internacional, a los laboratorios de calibración y también a las industrias. Hablamos también de la normalización. La normalización, una entidad de normalización que facilite el acceso a las normas existentes y que promueva aquellas necesarias para la economía regional o la economía nacional. Con respecto a la normalización,
Estos sitios nos refieren a algunos organismos internacionales que emiten normas, como son, por ejemplo, la IEC, que es la Comisión Electrónica Internacional, que es el organismo responsable de la normalización internacional en los sectores electrónico y eléctrico que no son cubiertos por la ISO, y cuya función es facilitar el comercio internacional de los productos electrónicos. La ISO, como ya sabemos, la Organización Internacional de Normalización, que es una federación mundial de organismos nacionales de normalización y que su propósito es facilitar el desarrollo de la normalización y actividades conexas con el mundo. La OIML, también ya la hemos mencionado, la Organización Internacional de Metodología Legal, que es una organización creada justamente para promover, como ya habíamos dicho, la armonización global de los procedimientos de la metodología legal y que se encarga de desarrollar los reglamentos, tipos y recomendaciones internacionales como base reconocida para el establecimiento de las reglamentaciones en diferentes categorías. La ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o la UIT, que tiene como funciones el logro de los objetivos de la Unión en materia de normalización de las telecomunicaciones a través del estudio de las cuestiones técnicas, de explotación, de tarificación y la adopción de recomendaciones a escala mundial. COPANT, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, que es la asociación civil que agrupa a todos los organismos de normalización de los países de América Central y del Caribe. Trinidad y Tobago, República Dominicana, Cuba, Jamaica, Barbados, totalizando 25 miembros activos, y AENOR, que es la Asociación Española de Normalización, que lleva a cabo las actividades de normalización y certificación en España. En cuanto a la acreditación, una entidad de acreditación que respalde la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y los laboratorios de calibración y de las entidades de inspección y de certificación. La acreditación es el reconocimiento por tercera parte de la competencia técnica, del sistema de calidad y de la imparcialidad de un laboratorio. Pueden acreditarse tanto los laboratorios públicos como los laboratorios privados. Tengamos en cuenta que la acreditación es voluntaria, pero algunas autoridades internacionales o también nacionales, para garantizar la calidad de los laboratorios de calibración y de ensayos dentro de su área de competencia, piden la acreditación de estos por un organismo de acreditación. Por ejemplo, en algunos países se exige la acreditación para que los laboratorios que trabajan en el sector de la alimentación o en la calibración de pesas, no es importante que esos laboratorios, para emitir sus resultados, estén acreditados. También la acreditación se concede después de que se realiza una evaluación técnica del laboratorio y también se mantiene mediante revisiones o visitas periódicas. La acreditación, bueno, está basada en normas internacionales, como por ejemplo la norma ISO/IEC 17025, que hace referencia a los requisitos generales para la competencia técnica de los laboratorios de calibración y los laboratorios de ensayo, y en especificaciones y directrices técnicas relevantes para el laboratorio particular. Tengamos en cuenta que la intención es que los ensayos y las calibraciones realizadas por los laboratorios que están acreditados en un país miembro sean aceptadas por las autoridades y la industria del resto de los países miembros. Por esta razón, entonces, los organismos de acreditación han establecido acuerdos multilaterales de carácter regional y de carácter internacional, de manera que se reconozca y se promocione la equivalencia mutua de cada uno de los sistemas y también de los certificados y de los informes de ensayo expedidos por estas organizaciones acreditadas. La estructura nacional puede variar de un país a otro en función de sus recursos y también de sus necesidades. De esta manera, entonces, en algunos países los tres pilares, ¿no? Normalización, acreditación
y metodología pueden estar dentro de una sola institución o pueden estar en 2 o incluso en 3 instituciones independientes. Pero es importante que esas instituciones, aunque estén independientes, estén coordinadas y trabajen de manera coordinada. Esto es óptimo para demostrar la independencia y la imparcialidad que se exigen los convenios internacionales de reconocimiento mutuo. Entonces es preferible que trabajen de manera independiente, pero coordinada, para de esa manera asegurar la imparcialidad. Además, para que la infraestructura funcione, se requiere que cada pilar disponga de sus respectivos reconocimientos internacionales. Entonces, aquí hablamos de los acuerdos, el acuerdo CIPM, el acuerdo ILAC y el acuerdo IAF-MLA, entre otros. La infraestructura de la calidad representa básicamente un sistema voluntario donde los diferentes agentes operan en libre competencia y el productor o importador son capaces o tienen la oportunidad de elegir. Además, es importante señalar que como tal, no es un sistema punitivo y que su objetivo es aumentar la competitividad a través de garantizar la competencia técnica y el cumplimiento de los requisitos establecidos. Entonces, esta infraestructura coexiste y se complementa con los sistemas de metodología legal, el control metodológico legal del Estado, que son obligatorios, se articulan mediante textos legales de obligado cumplimiento, es decir, mediante leyes, decretos, reglamentos, etcétera, y que buscan la protección del consumidor. Ese es el objetivo principal. La infraestructura de la calidad de un país ha llegado a ser una infraestructura técnica muy importante y que aporta garantías para, por ejemplo, mejorar la capacidad técnica de innovación, para promover el crecimiento económico y el progreso social también de un país, para mejorar o para aumentar la competitividad en el comercio internacional, para mejorar los intercambios y la cooperación internacional y para facilitar la aplicación de la alta tecnología a nivel industrial. Como conclusiones, entonces tenemos de esta parte que, bueno, en esos 2 primeros módulos lo que se ha intentado mostrar es el papel tan importante de la metrología en los diferentes aspectos económicos, sociales y también en el medio ambiente y su relevancia en diferentes ámbitos, ¿no? Como también en el ámbito tecnológico y a modo de resumen podemos afirmar que la sociedad actual requiere de medidas que aporten confianza y resultados que sean coincidentes, eso independientemente en el lugar en que se hayan realizado. Es importante que el resultado que se emita, el consumidor tenga la certeza de que ese resultado real es un resultado confiable, es un resultado técnicamente confiable. El éxito económico de las naciones va a depender de su capacidad para fabricar y para comercializar los productos hechos con exactitud y con calidad. Y la metodología entonces apoya la calidad en la fabricación y potencia la innovación tecnológica. Asimismo, también la metodología facilita la gestión del medio ambiente y los recursos naturales. Algo que se destaca es que los sistemas de navegación por satélite y la correlación internacional del tiempo hacen posible la localización precisa, las redes de computación globales y la seguridad en los transportes. La salud humana también depende críticamente de la capacidad de hacer diagnósticos que sean veraces, resultados con veracidad, para los cuales las medidas, que sean medidas bien hechas, son cada vez más importantes. Y también a manera de conclusión tenemos que los ciudadanos, con el respaldo de la metodología, pueden confiar en la cantidad de los bienes suministrados en sus procesos de transacción. Con eso entonces finalizamos esta segunda parte de este curso. Si tienen alguna duda, estamos pendientes. Muchas gracias por su atención.